just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama. Bueno, bienvenidos al segundo programa de Crónica Joven. Soy Nahuel Bonifacino y hoy nos acompañan Facundo. Hola. Buenas tardes otra vez como el fin de semana pasado. Y nos acompañan dos nuevos integrantes. Bueno, un gusto, mi nombre es Camila. Decinos cuál es tu edad y en qué clase estás. Bien, tengo 17 años y estoy cursando sexto de Economía acá en el Liceo de Progreso. Bien. También nos acompaña Lautaro. Buenos días a todos, me presento, soy Lautaro Rivero de segundo 3, tengo 13 años y estaré a su servicio durante el día de hoy. Bien, gracias. Hoy no nos acompaña Joaquín porque está teniendo clases en este momento. Pero sí nos acompaña Gonzalo, que está del otro lado controlando el sonido. Bueno, como se darán cuenta, hoy estamos pasando por una jornada especial, por varias cosas. Además de ser Halloween, también pasa que es el cumpleaños número 45 de la canción Bohemian Rhapsody del álbum A Night at the Opera de Queen. Una de las canciones más emblemáticas que a sus principios fue negada a pasarse por la radio. Y eso causó mucho revuelo. Y cuando fue pasada, causó también mucho revuelo porque era un sencillo de 6 minutos. Una cosa que no era nunca antes vista y que pasaba por muchos géneros. Otras canciones participantes del álbum A Night at the Opera eran Killer Queen, I'm in Love with My Car, Love of My Life y Good Company. Todas canciones muy famosas como pueden ver. Pero el programa de hoy más se va a centrar en el que es tema Halloween y las opiniones de la gente sobre el Halloween, sobre sus películas favoritas, sus series, sus libros. En esta aterradora, pero no tanto, fecha. Está bien, vamos por la primera entrevista. Bien, profesora de Inglés. ¿de qué liceo? Acá, Gilberto Iglesias. Perfecto. ¿Alguna anécdota paranormal que quiera contar? Sí, me pasó hace alrededor de 8 años más o menos. Yo estaba en mi casa. Mis padres se habían ido a un cumpleaños, al igual que mi hermano, y yo me estaba preguntando para ir a la despedida de una amiga que se iba de viaje. Y en el apronte yo estaba en mi cuarto y había re pocas luces en realidad prendidas en la casa. O sea, estaba la del baño, estaba la de mi cuarto y la del living. Y de repente la del living, o sea, escucho como que alguien pone el dedo en la llave y la apaga. Yo voy hasta el living, la prendo otra vez, voy otra vez al cuarto que me seguía preguntando, no sé qué, y de repente a los 5 o 10 minutos otra vez, digo, rarísimo que pase esto porque en realidad, o sea, había re pocas luces prendidas, no había chance, yo fui hasta abajo, la calidad estaba todo perfecto, nada. Voy otra vez al cuarto, me sigo preguntando que me estaba maquillando, no sé qué, y otra vez lo mismo. Y ya me empezó a dar un poco de miedo. Y lo que hice fue ir hasta el living, prender la luz y quedarme en el living. O sea, agarré, prendí la tele, puse música, estuve entre el living, la cocina, el cuarto y venía. Y después otra vez cuando me voy, que me tengo que empezar a calzar y demás, otra vez lo mismo. Raro. Para mí fue muy raro en realidad, sí. Porque o sea, no podía entender cómo esa luz siempre, o sea, saltaba de la misma manera. Claro. Cuando me fui y lo que hice fue volver a dejar otra vez la misma luz con las cuales yo estaba, o sea, la de mi cuarto, la del baño y la del living. O sea, cuando vuelvo de la casa de mi amiga, esa luz otra vez estaba apagada. Digamos, como que no le pudiese dar una explicación. Exactamente, o sea, y además ese mismo año, eso fue cerca del verano en realidad, fue en el mes de diciembre, y yo en enero me voy a la playa y fui con una de mis amigas a comer a un boliche. Y nada, y cuando estaba adentro del baño, que estaba yo sola, se apaga la luz. O sea, ese año fue muy raro en cuanto a todo lo que era la energía eléctrica y nada, yo en realidad estuve buscando un poco y como que supuestamente las energías existen y dependiendo cómo uno se sienta, es como que es capaz. Y además fue rarísimo en realidad, porque mi amiga entró antes que yo al baño
Y después a los 10 minutos poner Sí. entré yo y estaba sola y se apaga la luz. Raro. O sea, rarísimo, Es raro, es raro. ¿entendés? Bueno, una última pregunta. Sí. ¿Hay 3 películas que quieras recomendar para el especial de este Halloween? Bueno, en realidad yo soy muy de mirar más que películas de terror, soy más de mirar de investigación y de suspenso, Perfecto. pero sí, puedo ¿Películas recomendar- o series? Sí, Psycho, Psicosis, que es un La clásico para original, mí. ¿no? Sí, obviamente, la original, hablamos de la original, no, remake no. Hablo también, podría decir Seven, Pecados Capitales, que es una de los mejores para mí, policiales, exactamente. Y después con respecto a series, sí, hay unas cuantas. Y la que más me gusta, una de las que más me gusta es The Killing, se llama, El Asesinato. No la conozco. Está es muy buena Perfecto. también. Muchísimas ¿Ah? gracias. No, de nada. Un gusto. Y bueno, lo que acaba de contar la profe de inglés fue... son cosas que le pasa a todo en algún momento, de vivir algo así. Es una escena un tanto peculiar, podemos decir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es algo que realmente es sobrenatural o pueden darle una explicación un tanto científica a eso? Bueno, por lo menos es algo que no pasa todos los días. Bien. ¿Y podés explicarnos por qué decís que no pasa todos los días? Porque quizás a alguien sí le pase todos los días y esté habituado a eso. Bueno, si te pasa todos los días, lo más probable es que sea fallas de luz. Bien, esa es una explicación bastante científica, pero por ejemplo vos, Camila, ¿pensás que es una explicación científica, tiene eso, o es algo realmente sobrenatural, un poco más anormal? Yo creo que también en las personas juega mucho lo psicológico, ¿no? Es algo que influye mucho. Tal vez tu mente te está jugando una mala pasada y en realidad no está pasando eso, como en realidad sí lo está pasando, pero vos no tenés una explicación cómo darle, entonces empieza como un caos dentro de nosotros, ¿no? La paranoia te hace ver lo que realmente querés ver. Claro, o sea, también pasa con los sonidos de noche, que estás tranquilo acostado y empezás a escuchar ruidos extraños afuera de tu casa. Y no sabes si son los perros o hay alguien ahí. Sí. Es como perseguirte vos mismo. Claro, muchas veces tipo nos encontramos en situaciones, por ejemplo, en el total silencio, digamos, no en el total porque no existe, pero nos encontramos en un silencio en donde el oído empieza a percibir cosas que dentro de tantos ruidos que vivimos cotidianamente no lo percibimos y nos suena extraño, ¿no? Ver esas cosas, al igual que la oscuridad, estamos acostumbrados a estar todo el tiempo viendo lo que tenemos frente, entonces cuando no tenemos conocimiento de lo que nos rodea, no da miedo o nos resulta extraño. Claro, también pasa cuando mirás películas de terror, por ejemplo, cuando mirás Black Mirror, que es la película de terror del espejo. Sí. Que después de mirar esa película te da miedo mirar los espejos. Porque pensé que te puede suceder algo parecido, sí. Claro, yo cuando miré estuve una semana sin entrar al baño. Y bueno, eso es la paranoia. Por eso. Claro, juega un papel importante lo psicológico, ¿no? Bueno. Que capaz sin vivir nada de eso, ver que a otra persona le pasa ya te da miedo. Bueno, Camila, me enteré que trajiste tips, Sí, no. traje algunos datos curiosos de Halloween. También recordar que esto empezó como una celebración de la cosecha, ¿no? Empezó en Irlanda y se utilizaba para festejar que terminaba el verano y comenzaba el invierno. También por eso, por ejemplo, el significado de los colores que se usan. Por ejemplo, el anaranjado simboliza como el otoño, la caída de las hojas y esas cosas. Mientras que el negro sí simboliza un poco más la oscuridad, la muerte y esos aspectos que caracterizan la noche de hoy, digamos. También otra curiosidad es que existe una fobia a esto, que hay gente que de verdad le tiene miedo, como estábamos hablando ahora, sin vivir o no viviendo, que se llama sanjainofobia. Algo raro, ¿no? También se cuenta que antes no se utilizaban calabazas, como se conocen hoy en día, se utilizaban nabos. Recién cuando llegó a América fue cuando se empezó a utilizar calabazas porque creían que era más fácil de tallar y el tamaño más grande daba un poco más de miedo. También recordar que pasó de ser una celebración de una cosecha, ¿verdad?, a pasar a ser algo totalmente comercial. Porque Sí. hoy en día es lo que pasa. Hoy en día vemos notas y reportajes sobre, bueno, cuántas máscaras se vendieron, cuánto dinero hicieron, cuántos caramelos se vendieron. Y es lo malo de que una celebración siga de Estados Unidos. Y es como lo que está pasando. Tengo el dato que, por ejemplo, en Estados Unidos es la segunda fiesta que genera más dinero. Después de aparte Navidad. de Navidad.
¿no? Es como, por ejemplo, cómo esos aspectos que vienen traídos de antes, como la Navidad y esas cosas, se convierten todo en comercial hoy en día. Claro. Igual, una cosa interesante también pasa que Halloween viene de All Hallows Day, que es el día de todos los santos. Y también eso interesa porque fueron los celtas los que originalmente lo hicieron y la cosecha, y festejaban para que los malos espíritus no les dieran mala suerte en la cosecha y pudieran seguir prosperando. Yo quiero retomar el tema de los colores. Yo pensé que era el color negro solo porque los murciélagos y las arañas son de color negro. No pensé que era por el tema de la oscuridad. Claro, es como un análisis un poco más literario, lo podemos decir, de tipo, bueno, ¿qué simboliza eso, no? Simboliza más bien todo el tema de lo oscuro, lo desconocido, en general lo terrorífico. Claro, o Porque sea, eso mismo también se asocia a lo de los santos, los espíritus malignos y buenos. El color negro se asocia también a eso bastante. La oscuridad representa también las almas malas en pena que podrían hacer mal a la cosecha, entonces se les intenta dar un beneficio o algo para que no hicieran nada. Claro, porque se cree que la noche de hoy, el mundo de los muertos con el de los vivos Conectan. se alinean de una manera tan fina que existe la posibilidad de que de los muertos puedan pasar al de los vivos, que ahí fue cuando empezó el tema de disfrazarse, ¿no? La gente que cosechaba se empezó a disfrazar como para hacerse pasar por uno de esos espíritus malignos para que no les hicieran daño. También otro dato interesante es que, por ejemplo, en Inglaterra se relaciona más con el terror el blanco, que es algo muy distinto a lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en Inglaterra los gatos blancos son los de la mala suerte, no es lo como los negros acá. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del 31 de octubre en adelante, se prohíbe la adopción de gatos negros, por ejemplo, que es una movida que está pasando mucho ahora, que es en las redes sociales. Por ejemplo, acá en Progreso hubo mucha movilización para evitar la adopción de gatos, que no se dieran en adopción, para evitar que sean usados en sacrificios y esas cosas. yo pensé que era algo para, no sé, porque la gente piensa que es mala suerte, pero no se llega a pensar el sacrificio. En el Un tema oscurantismo. peliagudo. Claro. No, usualmente uno no lo asocia con el oscurantismo, lo asocia más bien con la mala suerte, con las malas costumbres. Pero vaya cosas raras que suceden, ¿no? Yo tampoco dejaría de lado, también, ya que es 31, pero el 2 de noviembre se festeja el Día de los Muertos también. Sí. O sea que es una celebración más mexicana, más americana, por así decirlo. Sí, más latinoamericano en este caso, Más porque latino. los americanos, los auténticos, o sea, los estadounidenses no la festejan como tal, festejan otra cosa mucho más comercial. Pero, a ver, yo cuando digo americanos me refiero al continente, no solo a Estados Unidos. No, ya sé. Entonces no me Claro, pongas pero eso. decís americanos, entonces estás incluyendo también a Estados Unidos y Canadá, cuando ellos en realidad no lo están favoreciendo el mismo partido que nosotros. No, tenés razón. Y también ver que hoy, por ejemplo, en Uruguay no tiene tanta repercusión el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, como el 31 de octubre, ¿no? Entonces podemos ver que en realidad no es como que se le hace una celebración a la muerte o algo de eso. En Uruguay se usa como una fiesta, como para divertirse, ¿no? Porque si no también se le daría igual repercusión a lo que sería el Día de los Muertos. Bueno, también, mira, acaban de mandar un mensaje al grupo y dicen que el 31 de octubre la magia negra de las brujas se potencia para realizar los trabajos más pesados. Sí, mira, yo tengo un dato interesante que cuenta la tradición que si en la noche de Halloween llevas la ropa puesta al revés o caminas para atrás, te encontrarás con una bruja a medianoche. Interesante, ¿no? Vamos a intentarlo de noche. Bueno, nos vamos a una pausa con Thriller de Michael Jackson y ahora volvemos. Con más entrevistas.
creature creeping up behind. You're out of time. I could feel this feeling. There ain't no second chance against the thing with the 40 eyes, girl. You're fighting for your life inside of night creatures calling, the dead start to walk in their masquerade. There's no escaping the jaws of the alien this time. This is the end of your life. They're out to get you. As demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah, all through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is real. Cause I can feel you more than any gold will ever try. So let me hold you tight and share up together. It's wrong. Is this night, girl? I can feel you more than any gold will ever try. So let me hold you tight and share up together. I'm gonna bring it to life. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. En tus oídos, Radio City. Bienvenidos otra vez después de esta pausa. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar entrevistas de gente a lo que le hayan pasado cosas paranormales en su vida y que también nos pueden hacer algunas recomendaciones de algunas películas de terror como para poder ver en este Halloween y ambientarnos más en la temática que le damos nosotros. Podemos ir con la primera entrevista. Bueno, la primera entrevista de este corte. Bueno, ¿tu nombre? Luis Pereira, Popi. ¿Qué haces acá en el liceo? Acá soy auxiliar de mantenimiento. Perfecto. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. ¿Te ha sucedido algo paranormal en tu vida que quieras contar? En mi vida, no personalmente, pero si conoces también. Conozco gente que es que eso es creer o reventar, ¿no? Por ejemplo, acá en el liceo, una compañera se fue, apagó todas las luces antes de irse, las apagó y fue a hacer un mandado, y cuando pasó de vuelta estaban las luces prendidas y no había nadie en el liceo. ¿Cuándo fue eso? Y capaz que hace
2 años, capaz, son 3. Bien, perfecto. Bueno, y la segunda pregunta es: 3 películas que quieras recomendar para este Halloween. De terror. Yo no o soy, series. no soy muy de eso, pero a mí, en lo personal, de La Casa de Cera. A mí también. Todos dicen que es mala, pero a mí me pone mal. Sí. Después, una que vi hace muchos años, mucho tiempo atrás, yo era más chico, es 13 fantasmas. Y después, una que está ahí es It. Ah, ¿la original o la de ahora? No, la original. La original. La La original, original no la vi. que es más Bien. cruda que la de Bueno, ahora. perfecto, Bobby. Muchísimas gracias. A la orden. Estás en tu radio. 105.3 La City FM. Bueno, una anécdota cuando menos interesante. ¿A ustedes qué les parece? A ver, nos pueden dar... ¿Creen que es algo que pasa normalmente? ¿Pueden darle alguna explicación? ¿Es algo que no se les sale de lo normal o tienen algo para aportar acerca del Sí, tema? primero que nada destacar que está bueno el hecho de haber entrevistado gente que trabaje en el centro donde estudiamos, ¿no? Sí. Porque hoy por hoy hablamos de esto y ya el martes vamos a estar ahí y vamos a tener como una diferente visión, me parece, ¿no? Sí, es en como general, sí. saber estas cosas cambian. Sí. Sí, en general sí. ¿Vos, Lautaro, tenés algo que quieras decir? ¿Alguna explicación o algo? Es extraño porque por ahora los actos paranormales que han habido, los dos son temas con la luz. No sé si tiene algún tipo de correlación o simplemente es una coincidencia. Es que cuando vos le preguntás a alguien, no sé, cosas paranormales que te pasaron, es como complicado responder esa pregunta. Porque no sabes si es paranormal o no. Es algo subjetivo, por así decirlo. Claro, y muchas personas confunden lo paranormal con cosas que tienen que ver con... que son más ficticias en general. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, hay personas que creen que algo paranormal es algo relacionado con los ovnis, cuando en realidad lo paranormal nosotros lo asociamos con brujas, fantasmas, duendes y todo ese tipo de cosas así, o fantasmas también incluso. Lo paranormal en general es lo que no suele pasar todos los días. Es básicamente algo que no es mundano. Claro. Bueno, y retomando las películas que recomendó, hay 2 películas que no las vi, que las voy a ver este fin de semana, que son La Casa de Cera y Los 13 Fantasmas. ¿Alguien vio una película de esa? Yo vi La Casa de Cera, pero la de ahora, no la vieja. No, yo vi la vieja y es mucho más terrorífica, porque para mí es más terror psicológico y te asusta más que la de ahora. Lo que pasa es que la de ahora también tiene algunos toques que podrían ser considerados más de comedia que de terror, porque hay algunas partes que vos las ves y en vez de asustarte, como que si alguna vez viste algo un poco más sangriento, te dan gracia en vez de cualquier otra cosa. Claro, o sea, como que no trabaja mucho creo que trabaja más con el jumpscare, por así, el susto a la pantalla, Claro. que el terror psicológico que te causa. Claro, igual también muchas frases que son muy emblemáticas de esa película, más que dar miedo, dan gracia. Por ejemplo, cuando encara a uno de los niños y le dice, todos flotan. O sea, eso, decime vos que te da miedo eso cuando te miran de frente y vamos todos a flotar. O vamos a flotar. Decime que eso te da miedo. Por ejemplo, yo vi hace unos días vi la segunda de la 2 y el final es medio película de niño, por así decirlo, porque Sí. se juntan todos a pelear contra el villano, o sea, como que no es un final de película de terror. Sí, también ahora el terror como muy ligado a la ficción y a eso, como más tipo un terror apto para niños también podemos Sí. decir. Antes no era tan normal ver un dibujito que tratara cosas de terror como lo es hoy en día. Y también agarrar un poco más el ámbito filosófico de, bueno, lo que estamos trabajando también, trabajamos lo paranormal, pero ¿qué vendría a ser lo normal en realidad? ¿No? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Le llamamos a estos sucesos paranormal, pero porque nosotros consideramos de que eso no es normal, ¿no? Sí. Claro, es lo que hablamos al principio, o sea, de lo desconocido. Como que nunca te pasa, entonces como que algo que es fuera de lo normal. Es algo fuera de lo cotidiano, algo que por lo general no pasas por esa situación, entonces como esa situación se sale de los esquemas que vos tenés generalizados, por eso puede ser que sea considerada paranormal. Bueno, ¿qué les parece que si seguimos con la segunda entrevista? Bueno, me gustaría que te presentaras
y que nos dijera qué rol cumplís en el centro. Bueno, mi nombre es Agustín Leguizamón y soy adscripto este año y articulador pedagógico también, que es un cargo en el cual dentro del rol que tiene el articulador es de acompañar a la trayectoria educativa de los estudiantes en cuarto, quinto y sexto, y además de gestionar y trabajar con los chiquilines con las becas del MEC que se les otorga, que esperemos continúen. Impecable. Bueno, ¿conoces o has vivido alguna anécdota del tipo paranormal? Vivido no, pero sí tengo... Hay una anécdota que me quedó siempre de amigas que sucedió en la casa de ellas después de fallecer el papá, creo que era el papá, no recuerdo, pero creo que era el papá o el abuelo, creo que era el papá. Se sentaba siempre en una mecedora al lado de una estufa, y un día simbólicamente me lo contaron mismo en la casa al lado de la estufa. Aparte, el cuento fue más no sé, más gráfico, más representativo, fue más no sé cómo llamarlo, pero me causó más impacto porque estaba justo en el lugar donde pasó, ¿no? Claro. No me lo contaron en el liceo. Más cercano. Fue en la casa, claro, más cercano. Entonces sacaron, bueno, siempre se sentaba en esa mecedora ese señor, y fallece, bueno, por circunstancias de la vida, y un día simbólicamente sacan una fotografía, no ahora como el celular que te queda, sino de antes que tenías que revelarla, y le sacan una foto a la mecedora sola, como para, no sé, un recordatorio, no sé, se inspiraron y sacaron una foto, no sé si fueron ellos o un amigo de la familia, y cuando la revelan, y yo la foto la vi, eso sí, la vi a la foto, está como esfumada así la figura de un hombre sentado que se pierde los dedos de más y del torso, hacia arriba no se ve la cara, pero está clarito, los pantalones, como una camisa creo que era, y yo la vi a la foto y está claro y tal cual es una figura. Y una foto que vos le pasás le sacás una silla, sale una silla sola. Sí. Y aparte era clara, no era de noche, no era que fuera al oscuro y las sombras, no, era clarito. Y me contaron que vinieron gente que no sé si se ocupa o le gusta o investiga lo paranormal, y la llevaron para ver si estaba trucada la foto, y no estaba trucada. Y eso esa historia sí siempre me acuerdo. Fuerte. Y fue bastante fuerte, aparte la vi. Claro, y no es que me la contaron. Entonces no solo me la contaron, sino que la vi en la foto y está muy bastante fuerte. Perfecto, Agustín. Bueno, y la segunda pregunta es: ¿3 películas que quieras recomendar o series que quieras recomendar para este Halloween? Este Halloween, películas. Yo hace años vi Entrevista con el vampiro, que tiene una crítica media dividida. No la vi. ¿No? Está buena, es media rara, pero tuvo una crítica dividida. A mí me gusta mucho el cine, no soy un crítico de cine, nada, pero hay películas que están muy buenas. Esa, digo, la pueden ver, ya es bastante vieja ya. Entrevista con el vampiro, después de Los Chiquilines, lo que es Viernes 13, lo que era de Jason, todo eso, si no han visto, cualquiera que vean, porque viene toda la saga, esa es un clásico. Sí. Y después Pesadilla de Freddy Krueger, que también son clásicas, que son viejas, pero... Perfecto. ¿Y alguna nueva que quieras hacer? ¿Alguna nueva? Últimamente, sí, si no la han visto, bueno, Sexto Sentido, que es un clásico también. Sí. Y si no, Los Otros, es una película de Nicole Kidman, se llama Los Otros. The Others, creo que es en inglés es espantoso. La casa, ¿no? Sí, que es una casa, bueno. Nicole Kidman es la actriz. Y bueno, y Sexto Sentido es la película que hacen memes y todo hoy en día, que dicen que el chico que veo gente muerta, esa película también es buenísima, un clásico. Un giro al final que... Sí, tremendo. Pero bueno, les recomiendo ahí, bueno, buen Halloween, no sé, ahora que se ha popularizado esta fiesta. Perfecto. La City, una nueva manera de hacer radio. Bueno, primero que nada empezar comentando de que lo que le sorprende o le resulta paranormal a Agustín es algo que no se ve con claridad, ¿no? También todo el tiempo está como reflejado eso de que lo que nos genera miedo es lo que no podemos ver. Además lo de la ambientación también. Claro, el momento del lugar. El momento, el lugar y todo lo que venía el trasfondo, eso también asusta bastante más.
Es como que saber que alguien murió en un lugar y estar ahí, como que medio impactante. Medio incómodo a veces también. También como reflejando un poco la existencia del alma, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, físicamente en ese lugar ya no queda nada de él, pero quedó como su presencia, ¿no? Como su alma, digamos. Claro, o sea, son cosas que como que te incomoda saber, por eso no se ve. O sea, imagínate estar en tu casa viviendo tranquilamente y que un algo esté ahí en el momento y bueno lo sepas. Claro, viste, es eso lo que genera el miedo, de que tener algo enfrente y no poder verlo, o no poder defendernos de eso también, ¿no? No es normal al punto de defenderlo, sino de verlo, de saber. O sea, por eso muchas veces la gente no tiene miedo, porque no sabe. Entonces, si vos no sabes que eso existe, no le tenés miedo. Sí, pero una vez que sabes... Eso es otra cosa. Una vez que sabes, no sabes cómo defenderte. No sabes cómo ir en contra de eso. Y bueno, está. Igual tampoco sabes si tenés que defenderte, porque imagínate que no te tenés que defender y te defendés y ahí terminas provocando algo que no debería haber sido provocado. Son un montón de cuestiones desde pensar de que esto fuera de lo normal de lo que vivimos cotidianamente nos puede hacer daño, ¿no? Sí. También es cuestionarse de eso. Si porque sea algo distinto a lo que vivimos todos los días puede generarnos daño física o psicológicamente. Sí. Bueno, algunas personas mucho más que otras, porque cada quien tiene sus propias reacciones. Porque hay personas, por ejemplo, que no creen en lo paranormal ni nada de eso, y vos por más que le digas que hay una presencia, y aunque le puedas mostrar médicamente las cosas, no te van a seguir creyendo por algún extraño motivo, por terquedad en general también. Claro, es como el típico que te dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, o tengo que verlo para creerlo. O como decía el anteriormente entrevistado, ¿no? Creer o reventar. Sí. Son como cuestiones que venimos instalados desde hace mucho tiempo. Esto también se relaciona mucho con los aliens, para así decirlo. ¿Cómo? Claro, porque o sea, siempre está siempre hubo ese misterio si existen los aliens realmente. Sí. Porque siempre que hay avistamientos, siempre lo graban con un Nokia. Sí, más o menos. O sea, no tenía ese dato. Claro, porque vos ves los videos de aliens, están todo pixeleados cuando tenés cámara Full HD. Cámaras del año de la papa. Por eso, más o sea. O menos. También la cuestión, por ejemplo, que alguien se lo dice como, ay, un extraterrestre, ¿no? Y si vos te pones a evaluar los conceptos, es como algo fuera de la Tierra, no es como, ay, extraterrestre, lo vemos. Pero como... extraterrestre es literalmente lo que significa fuera de la Tierra. Por eso mismo, pero nosotros lo vemos como algo fuera de lo normal, sí, ¿no? Alien porque es no algo despectivo con nosotros. Sí. Claro, bueno, hablando sobre las películas que recomendó Agustín, ¿vieron alguna? No me acuerdo cuál es. Dijo el Sexto Sentido. Sí. Dijo entrevistando al vampiro, que era, ¿no? La entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Los otros y... El sueño de Freddy Krueger, la pesadilla de Freddy Krueger. Y Viernes 13. Sexto Sentido no la vi para nada, pero... Sexto Sentido es la película que participa Tom Hanks. Que trata de una persona... Que Tom Hanks es un psicólogo que trabaja con las personas con problemas mentales. Y todo va... ¿No? ¿No va a decir la película? Qué bien, ¿eh? Es que la película trata de que que él termina... No me voy a contar porque capaz que hay gente que la quiere ver. Bueno, pero relacionado un poco con eso de la locura, ¿no? Antes, en Edad Media y Renacimiento, se creía que la locura era algo paranormal, ¿no? También. Se creía, por ejemplo, o cosas que nosotros hoy por hoy consideramos enfermedades. Por ejemplo, una convulsión que leía antes era como algo, wow, esto es totalmente fuera de lo normal, ¿no? Y hoy por hoy lo vemos como algo médico, ¿no? Sí. Como con el tiempo también va traspasando lo que se considera normal o no. Es el tema de que en la antigüedad no estar sano era básicamente estar maldito o algo parecido. Me corrigieron que no era Tom Hanks, era Bruce Willis. Bueno, a ver, se parecen los dos inmediatamente. Y no se puede hacer, sí. Hablando después tienen los dos villanos por excelencia de Halloween, que serían Jason de Viernes 13 y Freddy Krueger de Pesadilla.
Y también yo te podría decir que también Michael Myers también es bastante conocido. Claro, pero para mí, creo que si vos pensás en Halloween, lo primero que se te viene a la cabeza es Jason y Freddy. Sí, puede ser. ¿Vieron alguna película de eso? Freddy, sí. Yo me vi todas las películas de la... O sea, los dos es como medio similar. Entonces, como que las primeras películas tienen fama, empiezan a sacar muchas y como va perdiendo el sentido. Los remakes son, por lo general, dicen mal. Por eso es que existe la famosa frase: si lo primero es bueno, la secuela es mala. Claro, pero, o sea, como que intentan argumentar de forma medio estúpida. Intentan seguir la misma idea con otro hilo que no tiene nada que ver. Claro, por ejemplo, ¿por qué Jason termina en el espacio con una armadura metálica? Esto pasa a ser algo más ficticio, ¿no? Algo más como para atraer el público que para contar lo que en verdad es. Para mí creo que usan la marca, por así decirlo. Porque saben que si es el título, por ejemplo, dice el título es Viernes 13, dicen que la película es buena y van a verla. Es un robo de plata, por así decirlo. Es como el dicho que una vez me habían dicho, que era: la manzana está muy bien, pero se va pudriendo con el tiempo. Claro, pero en eso, lo que estás diciendo con eso es que la película envejece mal. Pero en realidad la película sí es muy conocida. Las versiones posteriores son lo que están mal. Entonces no sería la manzana, sería el fruto que sale de la semilla de la manzana. Bueno, hay que hablar que la primera película de Viernes 13 no se hizo el villano, el que va matando. Sí. Es la madre. Que después él, para vengarse, empieza a matar. Toma su lugar. Después, la película Los Otros. ¿La vieron alguna vez? Sí. Es una película que da mucho suspenso y mucho miedo. Mucha tensión, se la recomiendo porque la película va sobre una casa que alrededor es pura niebla. Entonces ese miedo, no saber qué hay atrás de la niebla, te causa aún más miedo. Por eso se sigue repitiendo, ¿no? Lo que planteamos antes. El miedo a lo desconocido. Mientras más desconocemos una cosa, más tendemos a tenerle miedo antes que a respetarla. Es una reacción común. Bueno, seguimos con la siguiente entrevista. ¿Su nombre? La siguiente. José Revelato, soy profesor de matemática. Perfecto. ¿Ha tenido alguna experiencia o anécdota paranormal o que conozca que te haya contado? He tenido una experiencia paranormal. Cuando vivía en Montevideo, viví un tiempo en un apartamento en Montevideo y resulta que se sentía una presencia en ese apartamento que se manifestaba a veces cuando estaba acostado y por ejemplo venía y se sentaba en la cama y uno sentía como la cama se hundía, pero de repente prendía el luz o algo y no había nadie. Bastante de cerca entonces esa experiencia. Sí, es una experiencia muy impactante, ¿no? Y no solo me pasó a mí, sino que le pasó a personas que también se quedaron en ese apartamento. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿y 3 películas que quisiera recomendar para este sábado de Halloween? Bueno, 3 películas, Los Otros, El Sexto Sentido, un clásico. Y después, ¿qué otra más? El exorcismo de Emily Rose. Sí, más actual. Bien, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Nombre? Claudia Solís. ¿Qué rol cumplís en el centro? Soy docente de historia. Bien, perfecto. ¿Hay alguna anécdota del índole paranormal o sobrenatural que te haya ocurrido, que conozcas? Sí. ¿Te animás a contarnos? Sí, cómo no. Mira, una vez estábamos en la playa, ya de noche, ya había caído el sol, estaba ya de noche. Yo era muy chica, ¿no? Tendría, no sé, 9 años, por ahí, sí, 8 o 9 años. Y estábamos unas muchas familias, con los hijos. Y vos sabés que a todos nos pareció ver una mujer. Es horrible que te iba a contar, pero nos pareció ver una mujer como si estuviese levitando, en realidad, flotando en el agua, en realidad, toda vestida de blanco. Nos dio mucha impresión, y luego desapareció. Fue como una imagen, pero la vimos. ¿Se metió en el agua? No, desapareció la imagen. Fue como si alguien hubiera proyectado, viste, una imagen en realidad.
¿viste? Y los niños, todos que estábamos ahí, nos matábamos de la risa, no nos asustamos ni nada, le vimos como nos llamó la atención. Y todos corrimos como acercándonos y no había nada en realidad. Perfecto. Pero esa imagen la vimos todas las familias Sí, que estamos sí, ahí sí. y todos quedamos, tipo, los más grandes quedaron como impactados, los niños nos los tomamos, no nos asustó en realidad, nos los tomamos para las No se jodas. supieron explicar Sí, tampoco. no lo supimos explicar en realidad qué era eso. Para mí es lo más paranormal que he visto. Perfecto. Perfecto, profe. Bueno, te agradezco. Pero por Muchísimas favor, gracias. gracias a ustedes. Bueno, presentate y decinos qué rol cumplís acá en el centro. Dale, perfecto. Bueno, antes que nada, felicitarlos por el programa. Gracias. Sé que el otro día tuvieron la primera instancia de este programa y por lo que escuché estuvo muy bueno, así que felicitarlos antes que nada, antes de presentarme. Bueno, mi nombre es Rodrigo Clavijo, soy profe de literatura y trabajo también como POV en la biblioteca del Liceo número 1 hace ya unos cuantos años, así que estoy acá hace unos cuantos años en esos dos roles, profe de literatura y encargado de la biblioteca del horario de la tarde. Perfecto. ¿Hay alguna anécdota de índole paranormal que conozcas o que te haya pasado a vos? ¡Wow! Bueno, personalmente no he tenido ninguna instancia de este tipo, Pero crees hasta en... el momento. En realidad, bueno, tengo algunas personas conocidas que me han contado algunas cosas. Y algo que es un poco reciente que me han contado. Yo también trabajo en el Liceo 2 de Progreso. Y últimamente me han contado que están ocurriendo algunas cosas extrañas, sí, sobre todo con aparatos eléctricos, por ejemplo, en la noche, en la madrugada hay un cuidador allí. Y el cuidador más de una vez ha comentado que las computadoras se prenden, se apagan, las luces también. Claro, sí. Entonces, bueno, eso es algo que está ocurriendo en el liceo, en el Liceo 2. Y bueno, como tal, soy profe también en algunos otros liceos me contaron que ocurren algunas cosas. El Liceo 18 de Mayo de noche dice que también se escucha el ruido de los bancos que se mueven. O sea que hay algunas. Yo personalmente no he vivido ninguna de forma directa, pero bueno, estoy abierto, digamos, a escuchar Claro. esas anécdotas. Me interesa. Impecable, impecable. Bueno, y bueno, a todos les he preguntado si hay películas que quieran recomendar para este Halloween, pero te voy a preguntar, ya que profesor de literatura, te voy a preguntar si hay algunos libros que quieras recomendarnos para este Halloween. Bien, cómo no, perfecto. Sí, lo que se considera habitualmente como la literatura de terror, que a mí más que capaz que de terror me interesa más el género de suspenso, intriga o algunas digamos narraciones más vinculadas con lo fantástico. Me interesa mucho y sobre todo ahora de repente no estoy leyendo tanto, pero me acuerdo cuando estaba en la etapa liceal, cuando era estudiante liceal, las primeras lecturas como más serias, así, las que yo más me interesé, justamente fueron por este tipo de historias, cuentos de intriga, de terror, de suspenso, algo también vinculado con el horror. Así que es un género que lo supe frecuentar bastante y de vez en cuando también algo siempre me pongo a leer. Y yo traje como tres autores, principalmente tres autores, que incluso en la entrevista no lo van a ver, pero tengo acá unos libros que elegí especialmente para esto, que saqué ahora de la biblioteca, que son los autores, digamos, de estas temáticas que a mí por lo menos más me interesaron. Son autores clásicos, así que muy probablemente los que estén escuchando algunos los conozcan. Voy a empezar con el que a mí me gusta más, que es un escritor estadounidense que se llama Edgar Allan Poe. Es un escritor de la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Nació en 1809 y falleció en 1849, es decir, vivió 40 años apenas, pero ese tiempo fue suficiente para
que creara toda una serie de universos fantásticos, misteriosos, realmente impresionantes. De hecho, a este escritor se lo llama generalmente el padre del cuento corto, ¿ah? Porque anteriormente de su aparición, digamos, el cuento en sí no era un fenómeno literario importante. Entonces, Edgar Allan Poe comenzó a utilizar la estructura del cuento, escribía básicamente en periódicos, en revistas, que era lo popular de la época, y logró tener una gran aceptación del público. ¿Ah? Sí, yo sé que él, un ícono del terror, y Sí. inspiró a muchos como Stephen King. Un clásico. Es un genio. Exacto. Bueno, y otro del que voy a hablar un poquito después, que es Horacio Quiroga también, ¿no? Entonces, un gran escritor que se destacó en el cuento, pero sobre todo su anhelo en realidad era ser poeta, pero vio el cuento como una forma de supervivencia hasta económica, digamos. Bueno, lo que se vendía en ese momento era el cuento, y logró una gran calidad en esos textos. Y hay algunos que son emblemáticos, ¿no? No sé, hay uno que se llama El gato negro, que es un cuento más vinculado con el horror y el suspenso. El barril de amontillado, El corazón delator, es un cuento fenomenal, de un personaje que comete un asesinato y su conciencia de alguna manera lo delata. Hay un texto en particular que a mí me gusta muchísimo, que se llama La caída de la casa Usher, que es un cuento un poquito más largo. Lo he escuchado. Es impresionante, tal vez de esa temática así de suspenso, de misterio. Haciendo un paréntesis, yo lo he escuchado, ese título, creo que por la época del dadaísmo, el surrealismo, se hizo una inspiración cinematográfica, ¿no? Sí, puede ser. La sí. caída de la casa Usher, no me acuerdo quién fue el director. Sí, creo que se hicieron. Bueno, y está muy bueno eso que vos decís, porque de Poe, sobre todo en la década de los 60, los 70, se hicieron muchas adaptaciones cinematográficas de sus cuentos, y hay un montón, y son geniales, Así que les recomiendo a todos aquellos que están interesados en el género que podrían empezar por ahí, ¿tá? Bueno, después otro escritor que fue sumamente influenciado por Poe es un escritor nuestro, orgullosamente, aunque los argentinos, como siempre, se adaptan, se apropian un poco de su figura, que es Horacio Quiroga, el salteño, un escritor de lo que se denomina la generación del 900, un grupo de escritores uruguayos del principio del siglo XX. Y bueno, particularmente hay un libro que es tal vez el más famoso y el más popular, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte, un libro del año 1917, que tiene algunos clásicos como El almohadón de plumas, ¿no? La gallina degollada. Bueno, tal vez no es de terror, pero es un gran cuento también, A la deriva, ¿no? Un escritor que logró de alguna forma tomar todos esos elementos del cuento que empezó a utilizar Poe y los adaptó a nuestra cultura, a nuestra realidad. Y muchos dicen, así como Poe lo consideran el padre del cuento, Quiroga es de alguna manera el padre del cuento latinoamericano, ¿no? Es un gran escritor reconocido mundialmente, y sus cuentos de amor, de locura y de muerte son espectaculares, y también los recomiendo. Bueno, y por último, otro escritor que es vos hablabas de Stephen King, y sé que es un clásico, pero no me voy a meter en ese terreno, que probablemente hayan hablado de algunas películas y demás. Me voy a meter con otro escritor que se llama, también estadounidense, Howard Phillips Lovecraft, que es otro clásico también del género, que básicamente es conocido por una serie de mitos, ¿no? Que se llama los mitos de, no sé cómo es la pronunciación porque es rarísima, es Chulhu, los mitos de Chulhu. Y bueno, y tiene una serie de cuentos que a mí también en la adolescencia me gustaba mucho. Fue como una investigación. Bueno, empecé a leer a Poe, me gustó, me encantó, y una lectura me fue llevando a la otra y descubrí que Lovecraft escribía cosas semejantes. Y bueno, leí algunos de sus textos, sobre todo vinculados con los mitos de Chulhu, y recuerdo una novela en particular que se llama En las montañas de la locura, o algunas traducciones se llaman En las montañas alucinantes, que transcurre en la Antártida, en el Polo Sur, y bueno, está vinculado con una especie de seres que no se sabe si son alienígenas, antiguos. Es muy escalofriante, digamos, la escritura de Lovecraft.
Así que bueno, traje para compartir esos tres escritores, Poe, Quiroga y Lovecraft. Creo que es un buen kit de inicio para los escritores, para los lectores de terror y misterio. Me encanta, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos y sigan adelante con este proyecto que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a los entrevistados y vamos a una breve pausa deleitando una canción. Se llama es de Talking Heads y es Psycho Killer. Muy buena. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, you start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, ce que j'ai fait ce soir-là, ce qu'elle a dit ce soir-là, réalisons mon espoir. Je me lance vers les bras, ok. Yeah, 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 yeah. We are vain and we are blind. I hate people when they're not polite. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Frecuencias compartidas. Frecuencias compartidas. Radios comunitarias.
Radios comunitarias. Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay. Bueno, retomando lo que dijeron en la entrevista y comentar sobre eso, en la anterior entrevista dijeron 3 películas y 2 fueron repetidas, que son Los Otros y El Sexto Sentido. Pero el exorcismo es una película mítica para mí, que para mí me da la mejor entrada de un personaje, del padre cuando entra a la casa. Sí, puede ser que sí, la verdad que básicamente es uno de los patrimonios del cine de terror en general. Claro. La mayoría de personas que la conocen, cuando menos si no han visto la película, por lo menos reconocen imágenes de la misma por algún u otro motivo. Claro, esa escena de que cuando el padre entra a la casa es una escena que fue muy parodiada, y hicieron muchas parodias, para así decirlo. Sí. Por ejemplo, una de las parodias más conocidas fue una que Shrek, por ejemplo, habían hecho algo así. Y Camila, ¿vos viste la película? No específicamente esa, pero he visto varias películas que tratan exorcismos, que es algo muy común y que también cabe destacar de que como que están esas películas relacionadas a la iglesia con lo paranormal, como la iglesia como para salvar de eso que no conocemos, ¿no? Como la iglesia con ese poder de poder ayudarnos. Claro, como que para mí el exorcismo, esa película fue como un pilar de la película de terror. Para mí el Conjuro también se ve muy influenciada sobre el exorcismo. Bueno, y hablando sobre los escritores que nos recomendó el bibliotecario, Rodrigo. El profesor de literatura también. Yo conozco solo Stephen King, libro de Stephen King de terror, porque Horacio Quiroga no, nada. ¿Ustedes? Igual nombraron también bastante, como podría ser los cuentos de amor, locura y de muerte, que tienen bastantes en su interior, y mismo también los trabajamos en el liceo, muchos de ellos. Yo iba a plantear eso también, que el de Horacio Quiroga es un texto que se trabaja mucho en la literatura liceal. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestras recomendaciones de películas y series de terror para este Halloween? A mí me parece bien. Bueno, yo no sé cuántas tengan ustedes, pero yo tengo para recomendación lo que vienen a ser 3 películas y 3 series, de las cuales no sé si prefieren que elija la que yo considero la mejor de las 3 o alguna. Decir las 3 y vamos comentando. Bien. La primera, que probablemente todo el mundo la conozca, es Parasite, o Parásitos, que es del director Bong Joon-ho, y salió, salió hace poco, el año pasado. ¿Fue la película japonesa que La coreana, del Corea del Sur, sí. ¿No fue la que casi ganó el Oscar o la ganó? No, la ganó. La ganó, sí. Y que es algo como que va un poco muy de la mano con lo que pasa ahora, ¿no? También. Sí, bastante, sí. Mucho. Decían que era una predicción al futuro, incluso a los paranoicos de hoy en día. Bueno, después les voy a decir la película que tiene como host el tema con el que nos fuimos a la pausa, Psycho Killer. La película Mi amigo Dahmer. Básicamente es una película que retrata la historia de uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos, de apellido Dahmer, el cual fue condenado a muerte y lo encarcelaron por ser un asesino, un caníbal, un homófobo y también muchas cosas más, demasiadas cosas en realidad. Retrata la historia del mismo, por si les interesa. El protagonista, el que lo retrata a Dahmer, es Ross Lynch, que es un actor bastante popular de Disney. Y después la última se llama Cairo, que es una película asiática que básicamente también trata sobre apariciones espectrales, cómo es la vida respecto junto a los fantasmas y contra ellos, con ellos. Trata como que si los fantasmas fueran algo de todos los días, pero que aún así puede ser algo que te perjudica bastante. Bueno, ¿y las series? Bueno, las series son bastante gore algunas. Una se llama Another, la otra se llama El Juego del Rey y la otra Corpse Party. Capaz que no conocen ninguna de las 3 porque son series bastante raras, bastante gores y tal. La verdad que no. Bueno, mis recomendaciones serían Insidious o La Noche del Demonio. Yo pensaba eso también. Para mí es una película que no va a lo tradicional. Por ejemplo, en la primera película siempre está el famoso Super que te aparece de la nada, porque están en una charla de la mesa y de repente te aparece el demonio atrás de la persona. Sí. O sea, creo que el que me dice que no se asustó con esa escena me está mintiendo.
Creo que la película Insidious lo que pasa es que trata un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Es como, hay como un paralelismo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y como que hay un traspaso de cosas que no deberían pasar, que es lo que se cree que pasa esta noche, ¿no? También es un terror medio psicológico. Después, otra película que se puede recomendar sería... No me sale, ahora no me sale. ¿Película que usted para recomendar? Yo diría de recomendar la saga de Saw, que no sé si sería considerada terror, pero... Sí, Pixar. Sí, es bastante fuerte. Sí. Yo no las veo porque es demasiado asqueroso ver tanta sangre. Es cine completamente gore, no sé si necesariamente terror, pero es completamente gore, eso seguro. También, tampoco hay que olvidar las películas de Halloween, del famoso asesino Michael Myers. Sí, obviamente. Son emblemas también, básicamente todo el mundo las conoce. Sí, que es como es algo simbólico su forma de ser, porque pasa una hora de la película acosando a la hermana, sería, sí, viéndola de lejos nomás. Sí, es también otra de las cosas que son muy parodiadas hoy en día. Bueno, y una película que vi hace poco fue No Respires. Sé que tiene ya sus años, pero la vi hace poco. ¿Qué les pareció? Sí, también que es la del muchacho que no ve y que ella entra a su casa. También está un poco, viste, el muchacho como que siempre sin vista, sin poder ver lo que pasa, y que es eso lo que le genera miedo y como generar una autodefensa, ¿no? Que era como lo que hablábamos, a él no tener conocimiento de lo que está pasando, y también ver como él queda como el malvado cuando es él el que no ve lo que pasa y gente entra a su casa, ¿no? Para mí esa es una película que puede ser de tema de discusión, porque no sabes si ponerte del lado de los que entran a robar o del lado del ciego. De que se defiende. Es un poco como la magia Claro. del cine, ¿no? De ponernos las personas que generan el mal como papel de víctimas también, ¿no? Claro, no, Hacernos llevar porque eso. después, cuando terminas de ver la película, siempre hay dos bandos. Lo que dicen que se merece lo que le pasó al viejo o lo que no. Sí. Esa dualidad en general, eso es lo que hace interesante a este tipo de películas en específico. ¿Usted qué dice? ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Bueno, yo la verdad Terminar así. no estaría seguro, pero yo creo que no necesariamente. Ya empezamos la película de una infracción de parte de los que al final quedan como víctimas, ¿no? Por eso mismo. O sea, Sí. tendríamos que ver desde un principio que están entrando una persona con una discapacidad que no puede ver a robarle. O sea, ya desde un principio tendríamos que tenerlos a ellos como malvados y al final terminamos teniéndolos como víctimas, ¿no? Es verdad. Bueno, y otra película que para recomendar es Caroline en la puerta secreta. Coraline. Ahora sí. Está. Es la dislexia. Y claro, y ahí vemos también como hoy por hoy se puede incluir el terror y el miedo para niños también, ¿no? Haciéndolo como algo más habitual, más que no genere tanto terror en la sociedad. Hablando de normalizar, hay un autor en específico que habla mucho sobre la normalización de los temas, que ustedes también los han trabajado, es de apellido Foucault. ¿Qué les parece relacionar las ideas de él con esto? Sí, yo creo que es interesante desde lo que estábamos planteando antes de, bueno, lo paranormal, ¿qué es eso normal, no? De que para algunos es normal la locura, como para otros es una enfermedad. Sí, como ¿no? ha cambiado todo desde el mismo tiempo, como para cada situación y cada grupo específico de gente, lo normal es algo completamente distinto. Porque para nosotros, por ejemplo, algo completamente normal no es lo mismo que para un grupo de personas, igual cantidad de personas de 50 años. Claro, ahí también influye un poco la edad, ¿no? Por ejemplo, las ideas de Foucault se pueden ver repercutidas en gente de gran edad, pero por ejemplo tenemos un autor que es Han, que plantea un poco más lo que pasa hoy en día, ¿no? Como que cambian, que pasa de ser locos y criminales lo anormal y pasa a ser gente depresiva, ¿no? Como que las realidades son otras, ya cambió un poco lo normal y lo anormal. Las perspectivas cambian demasiado y en muy poco tiempo, por eso mismo es que a la mayoría no se les da el tiempo necesario para habituarse al cambio, y por eso es que también puede ser que a esas personas las tratemos de anormales, de locas o de cualquier otro tipo de cosas. Es que para mí va dependiendo sobre lo que va pasando a través del tiempo, por así decirlo. Sí. Sí, obvio, claramente que influye eso, ¿no? Y también está el hecho de que, por ejemplo, antes, o sea, al parecer cuando estudiamos un poco de historia, ocurrían más cosas paranormales, ¿no?
era como más normal visto. O también era que hacía falta de, por ejemplo, la ciencia que influyera en eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes el análisis científico era dejado de lado porque estábamos mucho más influenciados por creer lo que nuestros ojos veían y no lo que la razón seguía. Bueno, hablando de la historia y del tema científico, ¿qué piensa usted sobre el mito de que las pirámides o todas las maravillas del mundo fueron construidas por alguien fuera del mundo, de este mundo? De verdad, no sé, yo creo que hasta que no haya una comprobación de nada, todo es y al mismo tiempo no es posible. Yo también considero un poco lo mismo que plantea Facundo, o sea, somos chiquitos dentro del universo, ¿no? Y no creo que seamos los únicos en algo tan grande. Qué privilegio tenemos de ser los únicos de las capacidades, ¿no? Sí. Para mí es que sí, es la verdad. Y bueno, sería para hablar de la gratiferia, ¿no? Tendríamos que recomendarlo, sí. O sea que va a ser una gratiferia de liceo, por favor. Mi nombre es Lorena Espinosa y soy la profesora orientadora pedagógica. Los invitamos a una nueva gratiferia primavera-verano que se va a realizar el miércoles 4 de noviembre en el horario de 11 a 15. Convocamos a las personas de la comunidad que cuenten con la necesidad de prendas de estación y calzado a que se acerquen al liceo para retirarlos de forma gratuita. Están todos invitados. Bueno, ya escucharon por lo de la gratiferia, si a ustedes les interesa en general, pueden participar. Además, otra cosa interesante también, estamos en Halloween y algo que pasa es que se ven extendidos los horarios del cementerio y también hay que tener algunos cuidados en específico, pero para todo aquel que quiera rememorar a todas esas personas que no están, puede hacerlo porque se expandió un poco el horario de poder entrar al cementerio. Y sí, también tener en cuenta hoy y tanto el 2 de noviembre en el tema de las aglomeraciones, ¿verdad? Tener siempre los recaudos recomendados por las autoridades. Recomendaron, por ejemplo, que los niños no salgan mucho en grupos a buscar caramelos. El tema de desinfectarse las manos en caso de que se le dé golosinas a los niños. Sí. Son cosas importantes. Que bien, si los niños no son el mayor factor de riesgo, siempre van acompañados de un padre o algo de eso. Sí. Es para cuidarnos tanto nosotros como a los otros. Claro, o sea, este Halloween va a ser diferente como todo el año. Obviamente. Y bueno, es un Halloween, capaz, esperemos que para el siguiente año ya esté todo normal y podamos salir a pedir dulces. No es lo normal ver a un Drácula con tapabocas. Sí. Y también un poco eso, ¿no? Si es normal lo que está pasando ahora, porque vemos que no es normal que se nos parezca un espectro o que pasen cosas raras, pero planteamos también, ¿es normal lo que está pasando ahora? ¿Es normal que estemos todos acá con tapabocas? ¿Es normal lo que está pasando, que no podamos salir a festejar algo que siempre festejamos? Y también te das cuenta del miedo que provoca todo esto. Sí. Porque al principio de año, cuando el virus ni siquiera estaba en Uruguay, era toda burla, risa. Y ahora que llegó, sí, están todos asustados. Claro, o sea, el virus es una película de terror a tiempo real. Tendrían que hacer una película del virus. Hay muchas películas, sí. Verdad, también. Hay muchas. Entonces se vuelve a repetir un poco la tesis de lo que estamos planteando, ¿no? Tenemos miedo a lo que no conocemos, tenemos miedo a lo que es nuevo en realidad, no algo que nos pueda generar miedo. Porque, por ejemplo, el virus en sí puede generar mucho miedo en la salud de la población, pero no se le tiene tanto miedo como a un extraterrestre, como a un fantasma, ¿no? Sí. O sea, según si lo podemos visualizar o no. Hablando de películas y del virus, me acuerdo que cuando empezó todo este tema del virus, que querías olvidar del virus y ver una película de Netflix, lo que te ponían, recomendaban eran películas sobre virus. Era como medio... O películas textualmente con el título Virus. Claro, o sea, querés olvidarte del virus y te obligan a ver películas de eso. O en YouTube, cuando querías olvidarte del virus, lo primero que veías al bajar de página o en la página misma era recomendaciones para el COVID. Sí. Por eso. O te aparecían noticias de muchas cadenas famosas que decían ¿qué pasa hoy en día con el coronavirus? O varias cosas así similares. Eso también me lleva a hablar una de las cosas que están pasando ahora, que es que la radio no está hablando tanto de temas importantes y está hablando constantemente del tema del coronavirus, cuando hay otras cosas que también están pasando que también habría falta hablar. Sí, pero para mí esas situaciones para mí ya es hablarlo en otro momento, o sea que hoy vamos a hablar del tema del miedo, por así decirlo. Sí.
También plantear un poco recordando un poco lo que dijo la profe de historia, Claudia Solís, en el caso de que para los niños había sido como algo divertido ver esa mujer de blanco caminando, mientras que a los adultos quedaron sorprendidos, ¿no? También como hay una parte de inocencia, el niño está como más abierto a conocer eso que no conocía antes y más abierto a poder verlo, mientras que el adulto que ya viene con algo establecido le cuesta más asimilarlo, ¿no? Es verdad sobre los amigos los típicos amigos imaginarios de los niños. Sí. Cuando los niños piensan que son amigos imaginarios y en realidad capaz que son espíritus, pero nunca se sabe. En ciencia cierta. Ciencia cierta. Por eso. Sí, en realidad eso también depende bastante, porque la credibilidad por lo general de un niño se ve bastante afectada porque nosotros tendemos a pensar que tienen mucha imaginación cuando en realidad capaz que están presenciando algo que nosotros no tenemos la capacidad de presenciar. Ahí también entra en juego bastante cuál es la percepción que nosotros tenemos de los niños en general también. Nos acaban de preguntar, ¿y el memorial que van a construir, qué les parece sobre el COVID-19? Y bueno, ¿Cómo se va a ver esto en futuro? Sí. Y yo creo que en un futuro lo vamos a asimilar como algo totalmente normal. Yo lo veo hoy por hoy y digo, ¿cómo puede ser que andemos todos de la manera que andamos y lo veamos como si fuese algo totalmente tradicional? Y creo que en un futuro va a ser así, al igual que el uso del tapabocas, por ejemplo, que va a seguir funcionando, va a quedar como algo establecido en nuestra vida ya. Es justo lo que estaba pensando yo, era el tema de que probablemente si esto no acaba se va a empezar a normalizar el uso del tapabocas. sí, bastante sí. Sí, pero, o sea, para mí lo que va a pasar es que cuando todo el tema del virus termine, para mí la gente va a seguir teniendo precauciones, por así decirlo, por ese miedo que tuvieron al vivir todo esto. Claro, depende. O sea, capaz que hay gente que va a seguir usando el tapaboca, pero no tan forma continua. Por ejemplo, si él está enfermo, así, para no contaminar a los demás. Y relacionado con esto también, que una vez que lo vivís, te queda el miedo, ¿no? Está planteado eso también, que capaz que, por ejemplo, en mi caso, nunca viví algo paranormal, por algo no le tengo tanto miedo, y vos que sí lo viviste, por ejemplo, sabés qué es lo que se siente y sabés el miedo que se siente, ¿no? Lo mismo está pasando con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en China es súper común que usaran siempre tapabocas, ¿no? Y para ellos ya es algo normal. Pero cuando vino a nosotros sentimos como el miedo de que, bueno, qué va a pasar, si nos van a escuchar, si vamos a poder respirar bien, ¿no? Son cosas como que lo nuevo total es algo que nos genera ese pánico. Igual hay una especie de pensamiento que me hace ir con la cabeza en este momento. Los adolescentes que están en ese momento pasando por esta etapa, después cuando sean adultos, les va a servir de reproche esta experiencia. Van a decirle a los hijos, ves, vos no podés hacer nada y yo hasta una pandemia sobreviví. Y también va a pasar un poco en el tema de los estudios, ¿no? Yo creo que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, el día que vayan a estudiar, van a tratar esto, ¿no? Porque para nosotros que lo estamos viviendo es algo normal, pero cuando lo vean en un futuro va a ser, wow, hubo una pandemia en Uruguay, murió mucha gente, al igual que en el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar mandando saludos. Bien. ¿Hay alguien, primero ustedes que son los invitados en este programa, quieren mandar saludos a alguien que nos pueda estar escuchando? Bueno, sí, mandar un saludo a Nico, que me pidió que le mandara, y bueno, a mi familia, que estoy segura que está firme escuchándome. Muy bien. Yo quería mandar un saludo a mi tío, que es el que me dejó poder llegar a venir aquí, y a mi hermano, que es el que yo me había olvidado del permiso para poder venir, y él me lo trajo. Bien, También bien. para mi pareja Lucas, que me hizo el aguante y me trajo y todo. ¿Vos, Facundo? ¿Saludos? Bueno, no son necesariamente míos, pero son saludos que quiere mandar Gonzalo desde el sonido, que es un saludo para Nelson Zárate, Piara Requia, Mía Parodi, Analía Mautone, toda la familia Moreira básicamente, al Yeye Parodi, a Gonzalo Nalerio y al Benja. A Gonza. Y también para María Inés. Compañeras. Bueno, sé que voy a saludar a todos los entrevistadores, a todos los que fueron entrevistados. No me acuerdo de todos los agradecerle a nombres. toda la audiencia que nos está escuchando También. por hacernos el aguante en este día divino que hizo hoy. Jorge en los controles. Jorge en los controles, que nos permite hacer la radio también. Un saludo. Y bueno, vamos a pasar con un tema que no sé Valder cuál es. Ghostbuster. Sí. El famoso tema de los Ghostbusters.
Ese mismo. Bueno, un saludo. Hasta Adiós. el próximo sábado. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear likes to girls. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you had a dose of a freaky ghost, baby, you better call. Ghostbusters! Let me tell you something. Bustin' makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! I think you better call.